Hay mucha inquietud en estos días con respecto a los profetas, con respecto a la profecía. Y la pregunta es, ¿hay profetas hoy en día al mismo estilo de Elías, de Isaías, o sea, está hoy en actividad ese ministerio? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Y para este tema creo que lo más conveniente es ir a la palabra del mismo Señor Jesucristo, que dijo así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Los profetas, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que la ley y los profetas, o sea, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde allí, el reino de los cielos es hecho fuerza, la gente está entrando en el reino de los cielos. O sea, desde allí, después que marca la venida de Jesucristo, de allí comienza la gracia de Dios, el tiempo de los gentiles. Entonces, pero la ley y los profetas es el trato que Dios tenía con Israel, a través de la ley y a través del sacerdote. Pero ahora, en esta dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación de los gentiles, Dios trata directamente con nosotros. No tenemos ningún sacerdote de intermediario. El único intermediario es Jesucristo y está en nuestros corazones. Ahora bien, si la ley y los profetas es hasta Juan, y hasta Juan quedaron esos profetas. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento se habla de profetas y de profecías? Y eso es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento ya no está actuando el ministerio de profeta. Ese ministerio de la antigüedad, de los tiempos de Israel, en los cuales los profetas eran, o sea, bueno, está escrito en la palabra de Dios, o sea, lo que hablaban los profetas era palabra de Dios. Eso ya no existe. Ese tipo de ministerio ya no existe, eso fue eliminado hasta el último profeta fue Malaquías. Y entonces, pero ahora estamos en la gracia en donde la profecía viene no por un ministerio, sino viene por un don. Ahorita está actuando el don de la profecía a través del Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu que da sabiduría, entendimiento, revelación, discernimiento, es el mismo Espíritu. Pero ahora también tenemos el don de sanidad, de milagro y el don de la profecía. Entonces, pero es muy diferente el don de la profecía que un ministerio de profeta. Y esa es la confusión que tenemos hoy en día, y que hay personas que tienen don de profecía y quieren actuar como si tuvieran el ministerio de la antigüedad, y que cada palabra que salga de su boca sea tomada como palabra que salió de la boca de Dios. Y eso no es así. Y lo vamos a ver conforme a las escrituras. Vamos a ver. Primeramente, la profecía que viene de parte de Dios tiene tres componentes que son fundamentales. Si no tiene esos tres componentes, esa profecía es de dudosa procedencia. Dice así: porque el que profetiza habla para los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3. Esos son los tres componentes de la profecía: edificación, consolación, ¿ve? Y exhortación. Entonces, esos tres componentes son clave de la profecía, porque la profecía viene para bendecir, para edificar y para consolar. Somos llamados a que profeticemos. Somos llamados a profetizar, porque el que profetiza, la profecía es más que todo evangelística, más que todo para hacer volver el corazón de la gente a Dios, para que la gente vea que Dios está hablando. Entonces el apóstol dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:1. Entonces, es muy importante que profeticemos, porque en eso va gran parte del ministerio de evangelismo, para evangelización. La profecía es sumamente importante, y eso lo sabe el Señor. Por eso es que entre los dones del Espíritu está el don de profecía, también el de sanidad, el de milagro. Son dones que son clave e importantes para despertar la conciencia de la gente. Pero en la antigüedad, al mismo tiempo que hoy,
se daba el problema de que mucha gente profetizaba de su corazón. O sea, no sabían discernir por lo que es del espíritu y lo que es de la carne, y entonces profetizaban bien a todas las personas de su corazón, dando como resultado que las profecías no se cumplían porque no venían, no procedían de parte de Dios, que la gente que ponía todo su empeño y toda su esperanza y confianza en esa profecía quedaban en el aire, quedaban como burlados, se sentían burlados porque no se cumplía la profecía que recibieron. Y por esa causa el apóstol Pablo tuvo que escribir lo siguiente: no menospreciéis la profecía, porque las profecías estaban puestas como en segundo plano, no le estaban dando importancia por ese problema. También que los profetas se ponen muy, cuando la Biblia dice que la profecía viene a través del Espíritu Santo, y la profecía no viene para hablar de quién se va a casar con quién, o cosas terrenales, o que aclarar cosas que ocurrieron en la historia, como oí a alguien que el espíritu, según ellos, el espíritu estaba hablando, revelando cosas que ocurrieron en la historia, y eso no es así. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo. Viene a exaltar el nombre de Cristo, no viene a hablar de cosas terrenales. Él viene a hablar y nos va a revelar las cosas por venir, dice también la palabra de Dios sobre el ministerio del Espíritu Santo, y nos va a guiar a toda verdad. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos esta parte de la profecía. Enseñar la palabra de Dios, hablar sobre el Evangelio de Jesucristo, es hablar de profecía. Y eso nos lo dice el Señor en Apocalipsis, dice así: yo me postré a los pies para adorarle. Eso fue cuando Juan quedó asombrado por la gloria que tenía el ángel, un ángel muy poderoso que estaba hablando con él, y se trató de postrar para adorar al ángel. ¿Cómo sería eso cuando un hombre como Juan, con tanta experiencia espiritual, hizo eso? Pero el ángel lo detuvo y le dijo: no te postres. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando nosotros damos testimonio de la palabra de Dios, del ministerio de Jesucristo, de la salvación de Cristo, nosotros estamos profetizando. Entonces, la profecía es parte importante del ministerio evangelístico. Pero ya no podemos dejar que se levanten profetas que quieran ser como Elías, que quieran decir cosas y que la gente lo siga como si estuviera hablando Isaías o Jeremías o alguno de los profetas antiguos. No, eso no existe. La Biblia dice que a Pablo, Pablo también le aconseja a la iglesia escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y eso se refiere en cuanto a la profecía. Nosotros estamos llamados a escudriñar si lo que nos están hablando es correcto, si lo que nos está hablando está apegado a la palabra de Dios, y a tener profecías que nos hayan dicho, a tenerlas, por decirlo de una manera, para tenerlas en stand-by, a ver si se cumplen. Pero tenemos que tener mucho cuidado con ese asunto. El Señor no viene a profetizar quién se va a casar con quién, si tiene que comprar un carro o tiene que comprar una casa. No, el Señor no viene a hablar de esas cosas. Eso es otra cosa. El Señor dirigirá a cada uno conforme a las circunstancias y conforme a como quiera el Espíritu Santo dirigirlo. Pero no va a venir ese tipo de cosas por profecía. De eso debemos estar claros, para que la iglesia se mantenga sana y saludable. Dios les bendiga y Dios les guarde.